permitirme leer un resumen curricular que es extenso para presentarlo. Manel del Valle fue profesor titular de Química Analítica en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, desde 1997 y catedrático desde 2018. Es miembro activo del grupo de sensores y biosensores del Departamento de Química de la Universidad Autónoma de Barcelona desde su fundación. Posee amplia experiencia en la docencia, investigación en química analítica en general y sobre las diferentes familias de sensores y biosensores, sistemas automáticos de análisis, así como en el desarrollo de instrumentación basada en ordenador. Ha realizado estancias de investigación doctorales y postdoctorales en Newcastle, Oporto, Graz y en México. Sin embargo, sus áreas de investigación abarcan los sensores electroquímicos y el diseño y optimización de sistemas de análisis automatizados, tanto del tipo análisis por inyección en flujo como del análisis por inyección secuencial. Con él se iniciaron las líneas de investigación en matrices de sensores y lenguas electrónicas, así como el uso de la espectroscopía electroquímica de impedancia en los laboratorios del GSB, del grupo de sensores, con la que se han realizado contribuciones significativas en el desarrollo de genosensores y aptasensores. Ha coordinado diversos proyectos de investigación públicos, tanto estatales como de la Generalitat de Cataluña, así como contratos de investigación y desarrollo con diferentes empresas. Ha participado como socio en proyectos de investigación europeos del campo de los sensores y biosensores. Colabora fluidamente con diversos grupos españoles y europeos, fundamentalmente en temas relacionados con lenguas electrónicas. Es autor de más de 220 publicaciones en revistas científicas internacionales con revisión y acumula más de 7,000 citas del Science Citation Index. Su índice H es de 46. Ha dirigido o codirigido 26 tesis doctorales y supervisado 36 trabajos de investigación predoctorales en los departamentos de química, ingeniería química, ciencias ambientales, ingeniería agrónoma, ingeniería electrónica e ingeniería de telecomunicaciones. Recientemente se han realizado contribuciones muy significativas en el campo de las lenguas bioelectrónicas con aplicaciones cualitativas y cuantitativas en operación manual o automatizada. Esta trayectoria de investigación se sitúa en la convergencia de tecnologías, nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias del conocimiento, al haber culminado la incorporación de nanocomponentes e inteligencia artificial en el desarrollo de aplicación de sistemas de matrices de biosensores en lenguas bioelectrónicas. En cuanto a reconocimientos, es tercer Premio Nacional de Terminación de Estudios Química, Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado. Le fue concedido el Premio Investigadores Nobeles de la Sociedad Española de Química Analítica. En 2005 fue galardonado con el Premio Diario Médico de Investigación y Farmacología. Disfrutó de la distinción para la promoción de la investigación universitaria y de la distinción de la Academia otorgada en 2 ocasiones. Tiene en estos momentos 6 sexenios de investigación concedidos. Es editor asociado además de la revista Atalanta y es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la estupenda presentación. Antes de nada, agradecer a la Sociedad Mexicana de Electroquímica esta oportunidad de volver a estar aquí entre colegas, entre amigos, al profesor Cabral por dirigirse a mí y hacer la invitación. Bueno, y la verdad es que con México tenemos un historial de relación muy, muy bonito, que se perdió con las crisis y con los recortes económicos, y qué bonito sería que lo recuperemos. Muy bien, pues vamos a explicar un poquito las últimas cosas que estamos haciendo, que es una culminación de estos temas de lenguas electrónicas, que es con el uso de estos materiales para reconocimiento, los polímeros de impresión molecular. Yo vengo de un grupo de investigación ya de mucha trayectoria. Vamos a hacer 40 años un día de estos. Algunos recordarán o habrán conocido al profesor Alegret en los años 80, que hizo sus primeras tournés por aquí, por México, presentando estas ideas. El profesor Alegret ya se jubiló hace unos años y nosotros somos ya los recambios. Entonces, nuestro grupo de investigación tiene como gran fuerza
pues que ha trabajado con muchos tipos de sensores electroquímicos, ópticos, etcétera, y también con biosensores. Hemos sido casi líderes o referencia o iniciadores de estas líneas en España, incluso en Europa, en las redes de biosensores en Europa. Y bueno, fruto de esa experiencia acumulada, pues fue posible que ahora tengamos nosotros también mucha variedad en el tipo de trabajos que hemos hecho, el tipo de aplicaciones que hemos hecho. Bien, donde yo estoy metido ahora, las líneas que nos han dado un fruto fantástico los últimos años es el trabajo con arreglos de sensores. Todo esto lo empezamos con colegas mexicanos, con colegas del CIMBESTAF, de Ciudad de México. La idea es básicamente que en vez de utilizar la aproximación de un analítico, de encontrar sensores que sean fantásticos para un analítico, lo cual es relativamente complicado, no tenemos tantos sensores estupendos para un analito. Tenemos el biosensor de glucosa, que funciona muy bien, pero bueno, quien lo tiene que usar, por ejemplo, ya no sabe dónde se va a pinchar el día siguiente. O sea, también hay puntos de mejora. Entonces, la aproximación de un analito funciona, pero no ha funcionado bien para todo. Entonces, nosotros estamos explorando otra aproximación, que es esta aproximación de arreglos de sensores, una aproximación multianalito. La idea es usar arreglos de sensores, usamos no un solo sensor ideal, no vamos a la búsqueda de este sensor ideal estupendo, sino que usamos un conjunto de sensores con receptores parcialmente selectivos o poco selectivos que sean capaces de producir una respuesta con complementariedad respecto a un conjunto de analitos. Y hacer procesamiento informático, hacer procesamiento de datos con esas medidas complementarias, con esas medidas complejas. Entonces, no estás limitado a tener un receptor de alta especificidad, puedes trabajar con muestras problemáticas que tengan interferentes, porque puedes compensar la presencia de interferentes, puedes compensar efectos de matriz. Puedes hacer medidas de familias de compuestos, si son similares, entonces dando unas prestaciones de muy alta especificidad, de muy alta resolución a los sensores electroquímicos que normalmente no tienen. Le llamamos lenguas electrónicas, no porque estemos haciendo una similitud del gusto, sino por el principio que utilizan, que es ese conjunto de sensores con respuesta parcial, con respuesta cruzada. De hecho, los sentidos humanos todos tienen mucha respuesta cruzada. Saben, por ejemplo, yo explico siempre a mis alumnos, cuando tienes un golpe, tienes una lesión en un hueso o en un músculo, hay quien, bueno, vas al masajista, te hace un poco de tratamiento, te pone una pomada de capsaicina que da calor. ¿Por qué es útil esa pomada? Porque las conducciones, los nervios, las conducciones nerviosas conducen el dolor y el calor, las mismas. O sea, los receptores de nuestra piel son sensibles también con respuesta cruzada al calor y al dolor. Y si están transmitiendo el calor, no transmiten el dolor. Con lo cual, la estrategia es: pongo la pomada, te da calor y no notas o no recibes el dolor. Eso está, como les decía, en todos los sentidos humanos. Uno de ellos es el olfato, donde se recibe el nombre de nariz electrónica, y el otro es el gusto, donde siempre nos han explicado, sí, en nuestro paladar, en nuestra lengua, tenemos los receptores
de dulce, salado, amargo, ácido. Los asiáticos añaden un quinto, que es el umami. Pero de hecho no es así. Bueno, sí, te lo pintan como sí, en la parte posterior de la lengua, en la parte de la puntita, no sé qué. No, al final todo esto es respuesta, otra vez es respuesta cruzada. Entonces, nosotros podemos hacer una similitud de cómo funcionan los sentidos. En vez de un grupo de receptores de respuesta cruzada, pues un grupo de sensores. En vez de el cerebro que está tratando, está identificando a partir del conjunto de sensaciones, pues identifica un alimento, un aroma, etcétera. Esto lo hacemos nosotros con herramientas de procesamiento y al final, pues tenemos esa información, esa identificación de un problema, de una sustancia, de un defecto o una cuantificación de un analito. O sea, así es como intentamos trabajar. La IUPAC ya recogió todas esas tendencias, hizo las definiciones y una lengua electrónica la define de esta manera: un arreglo de sensores que suministra respuestas parcialmente selectivas a las especies de interés, combinado con las herramientas de tratamiento de datos para extraer la información. Hay investigadores que hacen realmente el símil, intentan asimilar, intentan parecerse al máximo a la sensación del gusto humano. Entonces, ellos le llaman gusto artificial. Entonces, un sistema de gusto artificial siempre es una lengua electrónica. Una lengua electrónica no siempre es un gusto artificial. Muy bien. Y este es otro símil, que también es bonito de comentar. Cuando recibimos visitantes a los laboratorios, yo les explico un poco. ¿Qué hacemos en los laboratorios? Bueno, ustedes conocen los celulares de última generación, que llevan 4 o 5 cámaras. Pues nosotros estamos haciendo un poco lo que hacen esos celulares. Esas 4 o 5 cámaras, no tenemos una para la noche, una para el día, una para el cerca, una para el lejos, sino que ese celular está haciendo 4 imágenes y está componiendo informáticamente una nueva imagen mejorada respecto a cada una de las individuales. Con lo cual, al final tenemos una imagen de muy alta calidad, mejor que cualquiera de aquellas individuales. Bien, nosotros estamos haciendo eso desde el año 2000 con sensores químicos. Y como les decía, el último campo donde nos hemos metido está dando muchas satisfacciones. También ha sido muy difícil llegar a resultados. Y bueno, porque necesita un conjunto de experiencia, de conocimiento, de expertise, que no es fácil. Estamos sintetizando polímeros de impresión molecular por síntesis. Usamos los sistemas de detección electroquímica y estamos usando las herramientas de la inteligencia artificial para hacer el procesamiento de todos estos datos. Lo que les decía, ahora estamos en un momento que la inteligencia artificial está todos los días en nuestras conversaciones. Bueno, nosotros empezamos en el año 2000, cuando nadie apostaba por eso. Muy bien. Saltamos esto. Los sensores. Esto es una tecnología propia del laboratorio nuestro. Son estos sensores voltamétricos basados en composites epoxi grafito. Esto es una derivación de la típica tecnología de la pasta de carbono, pero en vez de usar el aceite mineral, etcétera, usamos una resina, un polímero. Cuando ese polímero cura, tenemos un electrodo sólido perfectamente estable, le puedes dar patadas, es perfectamente utilizable. Aquí vemos un poco las fases de construcción. La idea es que queda una cavidad, esa cavidad se rellena con la mezcla antes de curar.
Esa mezcla básicamente es material conductor, grafito, nanotubos de carbono, grafeno también, pero es mucho más caro, es más difícil de realizar. Entonces, una mezcla conductora, al final se cura, se pule y se deja listo para trabajar. Esa mezcla puede incorporar modificadores. Entonces, toda la tecnología de décadas de encontrar diferentes sustancias para modificar la respuesta de los electrodos, bla, 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 se puede incorporar en este funcionamiento. También ha funcionado con mucho éxito con biosensores. Podemos incorporar enzimas, podemos incorporar anticuerpos, podemos incorporar, bueno, esto se hace más superficialmente, DNA, podemos incorporar aptámeros. Todo esto se ha realizado con mucho éxito en los laboratorios. Y una de las mejores cosas que tienen estos sensores es que, bueno, igual al cabo de unos meses de uso, se envenenan, pierden la respuesta, dejan de funcionar, pues se pulen con papel de lija de grado decreciente y normalmente recuperan la respuesta, porque los materiales que no han estado expuestos han preservado su operatividad correctamente. Y al final aquí ven un arreglo de 6 sensores, posiblemente con diferentes modificadores en cada uno de estos electrodos, con la celda de 3 electrodos, un auxiliar de platino y un referencia. Los modificadores yo no voy a entrar ahora a describir, pero se pueden usar muchos de diferentes familias, metales, polímeros conductores, nanopartículas, tanto metálicas como de óxidos, catalizadores redox, formas de nanocarbono. Bueno, aquí hay una panoplia para escoger tremenda. Yo donde me voy a centrar es en este uso de los polímeros de impresión molecular. Para generar polímeros de impresión molecular, nosotros vamos a usar polimerización radicalaria o electropolimerización. Sí, para obtener estos polímeros de impresión molecular, probamos con polimerización radicalaria, que es la síntesis estándar de estos polímeros, síntesis de polímeros de tipo acrílico, y los últimos intentos han sido con electropolimerización de polímeros conductores. Yo siempre hago el símil. Para llegar donde llegaremos al final, hemos necesitado 3 tesis doctorales. O sea, no solo tienes que combinar todas esas expertise que yo decía, es que además cada una de ellas es un 8000. O sea, esto es pasearse por los Himalayas. Y conseguir un polímero de impresión molecular operativo es el primer 8000. Y integrar el polímero en un electrodo y que todo eso funcione es otro 8000. Y hacer una lengua electrónica con múltiples de esos es otro 8000. O sea, por eso llegar hasta donde llegaremos aquí hoy han sido 3 tesis doctorales. Concretamente, los polímeros inmersos en la matriz epoxi-grafito no funcionan porque son muy aislantes. Entonces, no funcionan en voltametría, funcionan en otros principios de operación. En impedancia, por ejemplo, sí funciona, pero en voltametría no. Entonces, nosotros encontramos la forma de compatibilizar atrapando las partículas de polímero impreso en un sol gel de óxido de silicio. Bueno, probamos muchas combinaciones, fue la que funcionó, y ahora, como les decía, también hemos tenido éxito en la electropolimerización, pero los polímeros son completamente diferentes. Sobre las herramientas quimiométricas, las herramientas de inteligencia artificial a usar, bueno, en primer lugar, las respuestas de alta complejidad hay que simplificarlas un poco. La primera herramienta para simplificar es el análisis en componente principal, que descompone esas medidas multivariables de los voltamogramas en unos
unos esquemas más sencillos, unas variables nuevas más simples, donde se permite visualizar con facilidad las similitudes entre muestras, sobre todo. Entonces, esto funciona muy bien para identificación. Y para cuantificación nosotros la herramienta preferida son las redes neuronales artificiales. Redes neuronales artificiales, que fuimos alumnos de los colegas de Cinvestav de México DF, con intercambio de estudiantes, de España a México, de México a España, y con eso generamos el expertise en las redes neuronales. Al principio todavía trabajamos con MATLAB para hacer todo esto. Eso significa que en el laboratorio siempre tenemos una persona que tiene que dominar la programación en MATLAB. O sea, una persona tiene que hacer la inmersión, son 6 meses hasta que generas código nuevo. O sea, no es fácil hacer la inmersión y hacer el dominio necesario. Y ya estamos, porque ahora ha entrado con mucha fuerza el Python, que es un lenguaje de programación casi hecho a medida para hacer aplicaciones de inteligencia artificial. Y bueno, ya estamos intentando también pasarnos a este entorno. La red neuronal es muy fácil trabajar con ella. Si tienes sensores, las lecturas de los sensores son las entradas de la red neuronal. La red neuronal combina esa información de los sensores como hacen las neuronas, combinando los inputs y viendo si superan un threshold, lo digo en catalán, un llindar, que es un umbral. El llindar es un umbral. O sea, si superan un umbral, entonces disparan la respuesta, disparan la salida, y con eso podemos conseguir identificaciones, podemos conseguir cuantificaciones. O sea, podemos construir modelos de identificación o modelos de cuantificación. Por ejemplo, esto es muy fácil con sensores potenciométricos, porque las lecturas son directamente los potenciales de los sensores potenciométricos. Esto es directo, ahí empezamos. No es tan fácil con sensores voltamétricos por la complejidad. Una medida voltamétrica, todo un voltamograma. Bueno, quizás es fácil procesar un solo voltamograma con una red neuronal artificial. Ya sería una red artificial relativamente compleja, con mucha información en la entrada, pero es que nosotros lo hacemos todavía más difícil. Queremos utilizar conjuntos de sensores voltamétricos. Pues eso no es nada fácil. Ahí tuvimos que abrir camino casi en la selva. Fuimos pioneros en todo esto. Aquí tenemos la ilustración de N sensores, tenemos N voltamogramas, de ahí queremos generar, por ejemplo, una aplicación de identificación. Entonces, lo primero que hacemos es los voltamogramas, hacemos el despliegue. Por ejemplo, si es una voltametría cíclica, la desplegamos en la onda de oxidación, la onda de reducción. Luego combinamos todos los voltamogramas desplegados, se combinan en un solo vector. La red neuronal artificial está preparada para procesar datos de ese tipo. Las herramientas quimiométricas procesan más bien datos de ese tipo. Hay herramientas multiway, multivía, pero son mucho más delicadas, son mucho más complicadas de utilizar. No hemos trabajado todavía, está en la lista. Ahora mismo sí hay ya redes neuronales artificiales que serían capaces de procesar estos conjuntos de voltamogramas. Es lo que se llama el deep learning. Las redes neuronales convolucionales, por ejemplo, son unas redes neuronales diseñadas para identificar imágenes. Bueno, está en la lista. Pero estas serían capaces de procesar varios voltamogramas en paralelo. Esto sería el ejemplo, entonces, cuando para hacer la identificación de esta manera ya opera. Para hacer la cuantificación, es lo que les decía, la red neuronal, si la información a la entrada es muy compleja, es de muy alta dimensionalidad, es decir, de muchos valores, cada voltamograma pueden ser 200 corrientes.
100 corrientes, 200 corrientes. 5 sensores por 200 corrientes, tenemos un vector de 1000 valores numéricos para procesar. Eso está al límite de lo que puede hacer una red neuronal artificial normal. Entonces, lo que hacemos es simplificar la información de partida, comprimimos, como el MP3. El MP3, allí donde nos cabía en un CD, que nos cabía una hora de música, ahora en ese equivalente de espacio de almacenaje nos caben 10 horas. El MP3 comprime al 90%, pues hacemos eso. Esto se puede, el MP3 es el ejemplo que conocemos. La transformada de Fourier sería, el MP3 es una simplificación de la transformada de Fourier. Entonces nosotros utilizamos transformada de Fourier, transformada wavelet, que es un símil pero para tratamiento de imágenes. O sea, hacemos estrategias de compresión, de extracción de características y luego esa información más simplificada, más comprimida, es la que sí conseguimos luego hacer modelaje con la red neuronal artificial. Veamos, por ejemplo, la compresión a partir de un voltamograma cíclico. Con la transformada de Fourier yo puedo tomar 8 coeficientes que me dan estas señales así muy oscilantes. Eso sigue un poco la forma original, pero no en el detalle. Pero a la que ya vas tomando más coeficientes, 16, 32 coeficientes, ya tenemos una reconstrucción de señal muy, muy correcta. Y esos son grados de compresión de lo que les estoy diciendo, del 90%. Con Wavelet, a medida que vas aumentando el nivel de compresión que se llama, que se va descomponiendo la señal, pues vas perdiendo resolución. Y los primeros niveles de compresión se asemejan a la señal original y los últimos, que es este verdecito claro, esto ya, bueno, se parece pero por casualidad. Pero digamos también hay una ventana, hay una zona donde con mucho menos datos consigue representar la información original. Esto sería un poquito el ejemplo con Fourier, pues del orden de unos 20 coeficientes de Fourier son capaces de representar correctamente voltamogramas, esas 200 corrientes aproximadamente, lo que hace el MP3. Muy bien, todo esto son ideas. Y luego, finalmente, todos estos modelos, todos estos sistemas de inteligencia artificial trabajan a base de extraer patrones de las señales de multitud de señales. O sea, hay que alimentarlas con multitud de señales. Por ejemplo, una calibración de un sensor normal, podemos calibrar con 4 o 5 patrones. No, aquí todo esto hay que multiplicarlo por factores. Y estos sistemas, nosotros ya cambiamos la nomenclatura. Estos sistemas no se calibran, estos sistemas se entrenan. Estos sistemas aprenden. Son como niños chicos, donde tú vas enseñándoles muestras y ellos van tomando la parte correcta, la parte que corresponde para luego hacer la aplicación final. A veces tú no sabes qué es lo que está tomando para hacer la decisión final, pero son muy eficientes. Ellos son muy eficientes. De hecho, son tan eficientes que son memorizadores. Entonces, eso no es lo que interesa. No queremos memorizar, porque podemos estar memorizando una situación incorrecta. Nosotros necesitamos generalizar, o sea, extraer el componente común en el background de aquellos datos. Para eso hay que hacer validación cruzada de los entrenamientos. Necesitas un conjunto elevado de muestras para el aprendizaje, pero para asegurar que aprende correctamente necesitas otro conjunto elevado de muestras, que es el conjunto de test, que simplemente es para verificar que el aprendizaje es correcto. Y cuando todo eso se cumplió, entonces ya puedes hacer la aplicación y aplicarlo a tus muestras. Total, ¿qué quiere decir? Que los esfuerzos experimentales en generación de los modelos son bastante exigentes.
Muy bien, vamos ya a los ejemplos. El primer ejemplo que les explicaba, los primeros polímeros obtenidos por síntesis acrílica. En la síntesis acrílica de los diferentes métodos hicimos la primera tesis, que fue muy poco exitosa. Empezamos con polimerización bulk, en volumen. Pones el polímero, las condiciones para polimerizar, se obtiene una piedra. Toda la mezcla polimeriza y se obtiene todo el vaso como un solo bloque. Este no resultó. El procedimiento que usamos es el de la polimerización por precipitación, que obtiene partículas. Obtiene partículas micrométricas de polímero impreso. Partículas de polímero impreso, que vamos a describir lo que quiere decir eso. Polímero impreso quiere decir que en ese polímero se generaron cavidades capaces del reconocimiento. Reconocimiento sustrato-receptor, reconocimiento host-guest. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es la aproximación que se llama no covalente, donde los monómeros interaccionan primero con la sustancia que queremos detectar de forma no covalente, se hacen simplemente por interacciones débiles. Entonces hacemos una primera etapa, tenemos la molécula plantilla, es la molécula objetivo con la que haremos la impresión, o sea, generaremos motivos complementarios a la molécula plantilla. El polímero tendrá unas cavidades de dimensiones y geometrías de coordinación, tal como exige la química sustrato-receptor, complementarios a esa molécula plantilla. Entonces, para eso primero preorganizamos con los monómeros. Los monómeros se preorganizan coordinando la molécula plantilla en los puntos correctos. Se agregan los iniciadores de la polimerización. Esto genera el polímero, que sería esta cosa oscura de acá. Y nos quedan las cavidades ocupadas por la molécula plantilla, y que está la molécula plantilla coordinada correctamente por esos monómeros activos. Ahora el reto es eliminar la molécula plantilla. Si consigues eliminar la molécula plantilla, quedan unas cavidades de las dimensiones correctas y con unos puntos de coordinación para aquella molécula plantilla. Digamos que para hacer la verificación de que todo esto funciona, hacemos también la preparación del polímero NIP, que es el polímero no impreso. Es decir, hacemos todo el proceso, pero sin la molécula plantilla. Ahí lo que se da es, ahí no se generan cavidades y lo que tenemos es absorción no específica. Pero es necesario discriminar una y la otra. Muy bien. Veamos, aquí son unas fotos de un poco el proceso experimental. Esto es el preensamblaje del complejo. Esto es la síntesis. Usamos un iniciador de radicales térmico que funciona por temperatura. Cuando incrementas la temperatura, genera los radicales y propaga la polimerización. Y esto es la extracción de las moléculas plantilla con Soxhlet. O sea, son procesos de extracción de varios días para estar seguro que eliminas la molécula plantilla. Entonces, veamos un ejemplo del primer sensor, desarrollado con estas tecnologías. Fue preparado para el sensado de histamina. La histamina es una amina biogénica, es de mucho interés en el mundo de los alimentos. Las aminas biogénicas primero son causantes de problemas de ingesta alimentaria, cuando tienes alimentos en mal estado, de urticarias, así
reacciones alérgicas, etcétera, alimentos que están un poquito en mal estado. Y bueno, cuando el alimento ya está no consumible, un pescado que el olfato nos dice que no lo tenemos que consumir, es porque estamos detectando estas aminas biogénicas. La histamina es una de ellas, la que se produce en mayor abundancia. Otras son la tiramina, la putrescina, la cadaverina. Para la preparación del polímero de impresión molecular, optimizando las condiciones, aquí vemos un poco los elementos, la molécula plantilla, histamina, el monómero, divinilbenceno, aquí tendríamos una polimerización vinílica, y los bencenos es para hacer interacciones pi-pi con el anillo de la histamina. El EGDMA, esto es etilenglicol dimetilacrilato, este es el entrecruzador, pues si no el polímero es un polímero lineal, entonces es un gel, es un líquido, no es un polímero utilizable. Cuando lo entrecruzas en un grado determinado es cuando obtienes un sólido, o un sólido de más o menos rigidez según las condiciones. Esto es el entrecruzador. Esto es un entrecruzador difuncional, puedes usar cuatrifuncional también. Y esto es el iniciador, un valeronitrilo. Es, como les explicaba, genera radicales por acción térmica. Las partículas generadas, ahí las ven, de orden de 600, 700 nanómetros, comparables, las impresas y las no impresas, y bastante homogéneas por la discrepancia. Esto es la deposición de estas partículas impresas sobre el electrodo, en este caso un electrodo de puro carbono, con la tecnología que les decía antes, epoxigrafito. Y vemos la deposición con la tecnología Sol-Gel, tanto de las partículas impresas, las no impresas, y esto es el control sin partículas. Esto fue una iniciativa del servicio de microscopía, cuando estábamos caracterizando las superficies, que nos propusieron, si estáis haciendo histamina, como la histamina luego tiene una reacción que produce fluorescencia, vamos a observar el producto por microscopía confocal. Y eso nos dio prueba del reconocimiento. Nos dio prueba cómo la histamina se integraba en las cavidades, generaba fluorescencia, y si no se daban las condiciones, no. Ese es el polímero de impresión molecular. Bueno, ¿cómo lo estábamos haciendo? Es la reacción típica florimétrica para detección de histamina, que reacciona con OPA, con ortoftalaldehyde, el aldehído ftálico, y esto produce este complejo fluorescente. Esto es el método de referencia para determinar histamina. Lo que hicimos fue capturar la histamina por el polímero, hacer la reacción con la OPA en superficie y observar la fluorescencia. Esto daba una prueba de la captura de la histamina. Y como ven, pues una fluorescencia notable para el polímero impreso, una fluorescencia mucho menor para el no impreso, la absorción no específica, y el control negativo. El control negativo es un MIP al que no se le añadió histamina, y sí se le añadieron los reactivos, y también se ve significativamente, bueno, la captura, este incremento que ven aquí, eso es la captura, la prueba de la captura de histamina. Hay que optimizar las condiciones de operación, tanto el pH, cercano a la neutralidad, el tiempo de captura. Este polímero, para que tenga interés en su uso, funciona en condiciones de redisolución. O sea, primero capturamos los analitos en esas cavidades selectivas, damos un tiempo, facilitamos esa captura, y esas sustancias luego son observadas electroquímicamente, oxidándolas, o reduciendo si es el caso, pero ganamos
en concentración, ganamos en sensibilidad de esta manera porque estamos haciendo esa captura, esa acumulación. Entonces, al final la acumulación al final la acumulación es mayor y mayor cuanto más tiempo, pero llega un momento que hacer una calibración, si tienes que acumular 30 minutos para cada muestra, pues vas a tirarte un día para hacer un calibrado. Bueno, al final hay que escoger un tiempo razonable, en este caso 5 minutos, que es cuando las cosas empiezan a cambiar ya de tendencia. Y estas son las respuestas. Mejora de la respuesta entre usar el polímero impreso y el polímero no impreso. Ya se ve que las mejoras en señal son evidentes. Las calibraciones, esto es, bueno, sí, aquí están las calibraciones entre el polímero impreso, el no impreso y sin polímero. Se ven las ganancias. Y esto es la zona de concentración más pequeña, que es la zona de más sensibilidad. Más parámetros de respuesta, como la repetitividad, la reproducibilidad, la repetitividad de uso repetido de un solo sensor por debajo del 5%, pero inesperadamente buena la reproducibilidad de calibrar un mismo sensor a lo largo de diferentes días. La mitad de la repetitividad anterior. Y nosotros somos analíticos, por lo tanto hay que hacer aplicación en muestra real. Esto fue una medida en vinos, comparando entre el método estándar de fluorescencia y el método con el sensor. Y bueno, sí, dio bastante bien. 37 frente a 42, 287 frente a 241 y una mucho mejor reproducibilidad de medidas en el sensor que no en la fluorescencia. Bueno, nosotros trabajamos fino con los sensores, no somos profesionales de la fluorescencia. Ok, esto fue uno de los primeros sensores que funcionó satisfactoriamente. Esto fue el segundo Himalaya, más o menos. Aquí ya fue la primera lengua electrónica, un primer conjunto de sensores, cada uno de ellos con impresión a sustancias diferentes. El ejemplo escogido fue un defecto del vino, que es lo que se llama el carácter Brett, el defecto Brett en los vinos. Esto es un defecto que se produce durante la fermentación alcohólica, cuando se recoge y se prensa la uva, que empieza a fermentar para generar alcohol. En determinadas condiciones, en determinadas regiones, predomina, ahí dice una levadura, no, es un hongo, prolifera un hongo que es indeseado, que es este hongo Brettanomyces. Este hongo Brettanomyces produce unos metabolitos indeseables porque se notan en el gusto del vino. Y son estos compuestos, estos fenoles volátiles, el 4-etilfenol, el 4-etilguayacol, el 4-etilcatecol ya es minoritario, que nosotros los notamos a relativamente baja concentración, media ppm. En los libros de enología los describe de forma muy curiosa. Sí, es el defecto Brett, se caracteriza porque el vino sabe a establo o sabe a sudor de caballo. ¿A qué sabe el sudor de caballo? Bueno, cuando te lo dan y lo pruebas, tú notas como un gusto como a medicamento, como un gusto extraño que sí, no es normal del vino. Bueno, de hecho es un defecto importante para la industria. Si la industria tiene un problema de este tipo, pues un lote de fermentación, yo qué sé, 10.000 litros de vino, los tienen que poner a calidad mala, porque ya no lo pueden vender como vino de alta calidad. Entonces es un problema de la industria. Y bueno, escogimos este ejemplo. No nos salió el polímero de catecol. Entonces lo tuvimos que hacer solo con estos dos, el de etilfenol y el de etilguayacol. El polímero se hizo otra vez con el mismo monómero, el divinilbenceno, otra vez por las interacciones pi-pi con los fenoles. El mismo entrecruzador, el glicol dimetilacrilato.
iniciación térmica, genera los MIPS, las partículas, y luego en tratamiento con Soxhlet de varios días se eliminan las plantillas y queda el polímero con las cavidades a la medida, una para etilfenol, otra para etil guayacol, y también incorporamos el no impreso para hacer el arreglo con 3 sensores. Esto permitió la discriminación correcta. Ahí vemos respecto a... Esto es la matriz del vino. El verde y el azulito son los 2 etilfenoles. Y estos son 2 compuestos fenólicos típicos presentes en el vino, como son el ácido gálico y la quercitina. Es decir, discriminamos los 2 objetivos de interés y también de otros compuestos fenólicos presentes. Que si lo hiciéramos con un electrodo normal voltamétrico de carbono, todo eso se acumularía casi en lo mismo. O sea, la parte cualitativa con este diagrama ya se ve que es posible. La parte cuantitativa, ya les dije, muchas muestras y mucho esfuerzo para hacer los entrenamientos, los aprendizajes, para obtener los modelos. En este caso, un diseño factorial, donde estos vértices azules son las muestras de entrenamiento y los puntos verdes son las muestras de test, para comprobar que el entrenamiento es correcto. Y esto es las prestaciones, es decir, de esas muestras, qué obtengo y qué debería haber obtenido. ¿De acuerdo? Esto siempre, si todo funciona correctamente, es la diagonal de pendiente 1. Para el training, ya les digo, estas herramientas son memorizadoras perfectas, el training reconstruye muy bien y los puntos blancos son el test, las muestras que no intervinieron para nada en el aprendizaje y, como ven, también siguen comportamientos correctos. Esto da satisfacción de que el entrenamiento, el modelo, es correcto. Aquí vemos los valores numéricos, las pendientes tienen que ser 1, 1,02, 1,01, con las incertidumbres dentro de límites. Perfecto. Estrategias adicionales para mejora. Por una banda está la computación, porque de hecho monómeros para hacer MIPS hay docenas. ¿Con cuál lo haces? Bueno, la computación te puede dar sugerencias y puede ahorrarte mucho trabajo en el laboratorio, donde además cada polímero es un 8000 de aquellos que decíamos, ¿eh? No son cosas fáciles. Y la otra, que es el ejemplo que les mostraré, es usar dummy MIPS. O sea, usar plantillas dummy. Plantillas dummy es, vamos a usar una sustancia que yo quiero tener en un sensor, es problemática, es tóxica, es explosiva, yo no puedo usarla. Pues usamos una que se le parezca y vamos a ver si las cavidades construidas también funcionan con la sustancia que estamos hablando. Esto lo hicimos con TNT, dinitrotolueno, y imprimimos polímero con dinitrofenol. Dinitrofenol ya no es tan problemático y la idea es, bueno, si la cavidad de reconocimiento está encarada en esos 2 nitros, pues igual con un poco de suerte generaremos el polímero, eliminaremos la plantilla, la plantilla dummy, y en esas cavidades, con un poco de suerte, el TNT también entrará. Bueno, vamos a verlo. Aquí fue una síntesis acrílica más estándar con ácido metacrílico, entrecruzador, el mismo y el mismo iniciador. Vemos aquí las respuestas. Responde a dinitrofenol, es el polímero, lo hemos preparado para él, pero curiosamente responde mucho mejor a trinitrotolueno. ¿Por qué? Porque el trinitrotolueno es más electroactivo. Pero quiere decir que se reconoce. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia, hay mucha mejora entre el MIP y el NIP. O sea, no solo tenemos la electroactividad, es que se está produciendo el reconocimiento gracias a que se ve esa diferencia. Y estas son las zonas lineales de aquellas curvas. Bueno, esto es muy satisfactorio ver que funcionó correctamente. Aquí ven las señales, los explosivos
son compuestos que ellos se reducen. Ellos se reducen oxidando materia orgánica, oxidando lo que tienen en su entorno. Entonces las señales útiles son de reducción. Entonces las señales que ven aquí son con el signo cambiado. Son señales negativas de reducción. Pero vean los 2 nitros del dinitrofenol, los 3 nitros del trinitrotolueno. Y la mejora que supone el polímero de impresión molecular. O sea, el incremento tan notable que se ve acá. Y ahora, si vemos, por ejemplo, una familia de compuestos orgánicos nitrados, tanto mononitrados, dinitrados, trinitrados. Bueno, el polímero de impresión molecular, al final, no solo aumenta la respuesta para el TNT, no solo aumenta la respuesta por esa acumulación para los analitos, sino que cambia ligeramente la selectividad. Y, de hecho, se prefiere el TNT respecto al resto. Y esto fue muy indicado para, por ejemplo, para hacer la identificación de estos compuestos nitrados. Esto es lo que yo le pedí 1000 veces a mis estudiantes. Es que yo necesito que me demostréis qué gano yo en usar el MIP. Y bueno, aquí ya lo conseguimos ver. Con el electrodo a solas, bueno, pues tienes aquí una acumulación que no hay una separación lo suficientemente buena, no es tan fácil identificar cuál es el 4 nitro y cuál es el 2 y etcétera. Con el NIP ya se empiezan a agrupar entre ellos, ya empieza a haber una discriminación, pero con el MIP ya es perfecto. Entonces vemos aquí como el trinitrotolueno, que es el 3 veces nitro, es el que está más separado, más fácil de identificar, y luego tenemos los más bencénicos aquí y los más fenólicos arriba a la izquierda. Bueno, estamos ya, porque todo esto son compuestos nitrados. El interés de esto me parece que va a ser útil en Europa los años venideros, la guerra de Ucrania, etcétera. El TNT es una problemática ambiental tremenda porque contamina los acuíferos subterráneos y eso luego es muy difícil de limpiar. Bueno, es el tipo de utilización que puede tener esto en los años venideros. Y ya tuvimos recomendaciones. Cuidado, el TNT no solo necesitas hacer las degradaciones, no solo pasan por el dinitro y el mononitro, sino también por los monoaminos. Y ya estamos haciendo también cosas con los monoaminos y ya estamos haciendo cosas de lengua electrónica, que esto es de un solo sensor, para abordar esta casuística. Uy, queda lo más bonito. Esto es lo último que hemos conseguido, que es simplificar la síntesis. Hacer una síntesis mucho más práctica, más simple, por electropolimerización. Electroquímica al poder. De hecho, el uso de polímeros conductores en el mundo del electroanálisis es ya habitual por muchos años. No es tan común, pero también lo es. A la vez que produces el polímero por electropolimerización, lo puedes producir en presencia de la molécula plantilla. Y si la polimerización atrapa la plantilla, puedes acabar, si luego eliminas la plantilla, puedes acabar generando esas cavidades que generábamos antes. Entonces, probamos con pirrol, que es el más fácil para empezar. El pirrol, el polipirrol sobreoxidado, sabemos que incorpora aniones para compensar la sobreoxidación. Y esos aniones, en función de qué anión sea, cambia completamente las características del recubrimiento. El que nos funcionó a nosotros, cuanto más orgánica es el anión que se incorpora, más esponjoso, menos escamoso, menos frágil es el recubrimiento. Es un recubrimiento más elástico, más esponjoso, poroso, bueno para el electroanálisis. La sustancia que vimos
con una operación correcta. Probamos también detergentes, probamos algunas más de molécula orgánica más grande, pero el que nos funcionó fue el paratoluensulfonato. Entonces, electropolimerizamos pirrol en presencia de paratoluensulfonato y la molécula plantilla. Esto genera un polímero de impresión molecular que ya se genera integrado en el electrodo. Nos saltamos un 8000. Y luego la dificultad está en eliminar la molécula plantilla. Pero bueno, hay a churrascar por oxidación. Potenciales altos y muchos ciclos hasta que lo quemas todo. Y sí, funcionó. Hicimos un primer ejemplo para esta mezcla de sustancias orgánicas, paracetamol, ácido ascórbico, ácido úrico. Esto tiene conexión medicamentosa, también del mundo clínico. Básicamente, una mezcla de compuestos orgánicos que se comporta fantásticamente para hacer las mezclas con los voltamogramas traslapados, y es estupendo para este caso. Lo tenemos trabajado 1000 veces, con lo cual tenemos muy bien medido cuándo funciona, cuándo no funciona. Tiempo de acumulación, 30 segundos es suficiente. Las ganancias de cada polímero con su sustancia, el MIP electropolimerizado de paracetamol con paracetamol, el de ácido ascórbico con ascórbico, el de ácido úrico con úrico, pero lo que importa es la respuesta cruzada, como decíamos, el polímero de paracetamol, el que prefiere es el paracetamol, que es esta curva marcada roja, que es la que la que mide con más importancia. El MIP de paracetamol prefiere el paracetamol. El MIP de ácido ascórbico prefiere el ácido ascórbico también correctamente. Con el ácido úrico no fue así. Cambió un poco la tendencia. El ácido úrico da problemas de solubilidad. Entonces, el polímero se preparó en unas condiciones ligeramente diferentes. Asumimos que esa diferencia de concentración en la molécula plantilla es la que luego degradó las características de respuesta. Poder de discriminación, espectacular. Espectacular. Ya les digo, esta mezcla la hemos hecho 15 veces. Nunca dio tan bien como esto. Se puede medir el grado de clusterización de una identificación. Es este índice Silhouette. El máximo conseguible es 1,00. Aquí es 1,00 prácticamente. Esto es un resultado de mucha calidad. La parte cuantitativa, hacer los entrenamientos, aquí con un diseño experimental ligeramente diferente, de puntos de entrenamiento y de puntos de test. Los puntos negros, que son los entrenamientos, fotocopia, perfecto. Y los puntos blanquitos, que son el conjunto de test, bueno, se ve un poquito de dispersión, pero también el comportamiento es fantástico. Y aplicamos a muestras comerciales de tanto paracetamol, ácido ascórbico o ácido úrico, y las muestras, creo que se ven, ¿no se ven aquí? Las muestras, sí, bueno, no, son unos puntos azules. Aquí ahora hay 3 conjuntos de puntos, negritos, blanquitos y unos azules que también están perfectos. Aquí estos serían cómo son esas regresiones. Y señores, esto dio a la estudiante que lo estaba haciendo su primer artículo, su primer trabajo cuadrado, y le dio un Biosensors Bioelectronics. Que esos hay que sudar sangre. Pues a la primera. Y ya el último ejemplo, antibióticos. Las fluoroquinolonas. ¿Por qué las fluoroquinolonas? Porque se han descrito como MIPS que se han usado en cromatografía para separar las fluoroquinolonas cromatográficamente. Entonces lo vimos como oportunidad para hacer los sensores. Todas las fluoroquinolonas tienen esta estructura base y luego tienen diferentes sustituyentes, lo que hace la industria farmacéutica. Ahora le cuelgo un metilo, ahora le cuelgo un etilo, tal, y genera un catálogo de compuestos. Entonces, 3 de los que se pueden comprar con facilidad, de los que luego encuentras en las farmacias, la ciprofloxacina, la levofloxacina y la moxifloxacina.
hicimos los polímeros para cada una de ellas. Esto es la respuesta cuando no hay polímero discriminando con el NIP. Entonces, un traslape de los horribles. Esto sería imposible, discriminar cada una de estas tres sustancias, porque hasta la que está más a la derecha traslapa la primera. O sea, aquí esto es como imposible. Por eso se usa en cromatografía y no se usa en sensores. Pero si haces el MIP, entonces el MIP de ciprofloxacina, pues hace un enhancement de la suya. El MIP de levofloxacina, pues también hace un enhancement de la suya. Y el MIP de moxifloxacina, pues también de la suya. Con lo cual consigues pasar de aquí con un traslape horroroso, que sería imposible hacer la discriminación, a aquello que nos enseñaban en álgebra. Sistema de ecuaciones linealmente independiente. Esto es resoluble. Y ahí vamos. La identificación posible, no es la estupenda, la fantástica de hace un momento, pero buena. Y la cuantificación, aquí sí están lo hicimos con muestras farmacéuticas y luego spiking en orina, y tanto unas como las otras. Las azulitas son las de spiking en orina y las naranjitas son las muestras de la farmacia. Bueno, también resultados fantásticos, también una publicación del más alto nivel. Esto fue la tesis de la estudiante. Con esto ya tenía que marchar y ahí quedó. Reflexiones finales. Bueno, pues ya les mostré cómo los MIPS son una opción difícil, pero una opción de bastante interés. ¿Por qué? Porque se hace a medida. Para cualquier ejemplo que me den, yo puedo intentar a ver si obtengo un MIP. Condición para que sea tan fácil como les mostré aquí, que las moléculas sean electroactivas. Pero no es condición 100% necesaria. Puedo hacer impedancia de el bloqueo de los poros de sustancias no electroactivas. O sea, también es extensible a sustancias no electroactivas. No lo hemos hecho, pero tenemos colegas que sí lo han hecho. El rendimiento de los MIPS, bueno, si están bien hechos, si están bien calculados, si hay suficiente éxito, pueden ser reconocedores de muy alta calidad. Pero ya les dije, cada paso de estos, un 8000, un Himalaya, 3 tesis doctorales, llegar ahí, al final donde vimos. La electropolimerización, todo más fácil, todo rápido. Además es mucho más fácil de optimizar, de encontrar las condiciones. Si el MIP no es todo lo bueno que puede ser, bueno, lo de las familias. Si tenemos sustancias muy similares, que será muy difícil discriminarlas, los principios de lengua electrónica ya lo vimos. Les tengo que decir que esta idea de usar arreglos de sensores con polímeros de impresión molecular y resolver el conjunto de las respuestas de diferentes sensores, esto hasta nuestros trabajos se había propuesto como, uy, qué bonito sería hacer esto. O sea, la gente lo había detectado, que esto es una alternativa de mucho interés, pero tengo que decirles que somos el primer laboratorio que ha conseguido hacer arreglos de sensores con MIPS para hacer mezclas de sustancias así tan equivalentes, tan parecidas y conseguir su resolución. Bueno, espero que les haya impresionado un poco lo que hacemos. Costó mucho llegar hasta aquí, ya les digo. Y bueno, ya acabando, quedamos para preguntas. Aquí la fotografía final con los que pagan, tanto los mexicanos como los locales. No nos podemos quejar, tenemos una época un poquito difícil en ciencia. Pues, gracias a Dios hemos estado ininterrumpidamente con posibilidad de trabajar. Y esta foto que ven acá es muy curiosa. Esto fue la chica de la electropolimerización, Mingyue, la chica china, vino con una beca del Consejo Chino de Estudiantes. La pobre ya ahora está devolviendo con sangre la beca. Tienen que trabajar 2 años donde les digan. Y se volvió a cumplir.
Esto fue saliendo de la pandemia, ahí donde ven. Esto fue nuestra excursión. Eso que ven al fondo, esto es la montaña del monasterio de Montserrat, que es donde tenemos la Virgen Patrona de Cataluña, la Moreneta. Ahí va el Barça cuando gana una liga también. Fue saliendo de la pandemia, el 1 septiembre hicimos una excursión, también como el Barça, a hacer los agradecimientos. Muy bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, muchas gracias. Una excelente presentación. Si les parece, te preguntamos después, hacemos comentarios. Tenemos quizá tiempo para una pregunta muy rápida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, muchas felicidades por la presentación, muy didáctica. Yo quería preguntar de qué manera la corriente capacitiva clásica en estos polímeros conductores de carga y descarga del mismo polímero afecta las mediciones analíticas. Si tenemos una señal en la zona de carga o en la zona de descarga, ¿eso interfiere, afecta, es positivo, es negativo? ¿Qué puede comentar al respecto? Bueno, los voltamogramas que mostré no eran muy problemáticos. Nosotros acostumbramos a hacer voltametría cíclica y aprovechamos la oxidación y la reducción, pero sí intentamos restringir un poco la ventana. Entonces, no vamos a los potenciales más altos ni a los más bajos, precisamente para no alterar la estructura. Le tengo que decir, si trabajamos con esas precauciones, hay que tener entonces la suerte que los analitos estén dentro de la ventana, pero si trabajamos en esas condiciones, esto trabaja correctamente. Si en condiciones más extremas estamos trabajando en esos puntos, bueno, esto yo creo que sí, esto va a dar problemas porque estás cambiando, puedes llegar a alterar la estructura. Puedes llegar a alterar la estructura, puede provocar cambios de conformaciones del polímero según las formas sobreoxidadas o sobrereducidas. Bueno, yo sería cuidadoso de no trabajar en zonas muy extremas. Gracias. No somos grandes expertos en sensores con capas electropolimerizadas, pero son mis ideas.